Hola, buenos días, bon dia a tothom, buenos días, bonjour, good morning, good morning. Y bueno, gràcies per estar aquí. Pensàvem que seríem menys gent i bueno, al final vam triar aquesta sala i resulta que se farà petita, així que ja farem una altra, a veure si el convencem. Jesús Lloza, aquí lo tenemos, ¿vale? Os explicará, bueno, muchas cosas, tiene mucho que ofrecernos y bueno, aquí están sus dos libros que al final de la charla pues los pondremos para que los tengáis y bueno, aquí hay unas orgonitas que también él nos explicará y bueno, poco más tengo que decir yo, el que tiene mucho que decir es él. Muchas gracias por estar aquí de verdad porque no es fácil traer a este hombre aquí, ¿vale? Es decir, que bueno, que él ya ha hecho mucho trabajo y ahora lo que va haciendo es como un regalazo. Y entonces hoy es un regalazo que lo tengamos aquí. Quiero decir que no va a venir cada día ni cada 15 días. Intentaremos que venga otra vez. Hay que convencerle, ¿vale? Bueno, aquí lo tenéis y bueno, gracias. Esta sala la cierran a la 1, ¿vale? O sea que a la 1 tenemos que estar todos fuera, o sea que vamos a hacerlo todo así pim pam pam, ¿vale? Después a la tarde, a partir de las 4:30, estaremos en la tienda en Moxa, en la sala de dentro, y él estará, pues si aquí no ha dado tiempo, a firmar libros, o si alguien quiere hablar un poco más a fondo con él, o conectar con él, o bueno, más cercano, ¿vale? A las 4:30 en la tienda en Moxa, ¿vale? Bueno. Lleva más de un año insistiéndome en que venga a Cadaqués y por su cabezonería, pero sobre todo por lo buena persona que es, su calidad como persona, es por lo que yo he decidido en venir aquí a veros a todos vosotros. Y os voy a explicar cuál fue mi experiencia cuando hacía el servicio militar aquí en el Paní, en las bodas de radar, y vamos a hablar de todo esto. Después abriremos un turno de preguntas porque yo ya estoy muy cansado de explicar esto mismo durante muchos años, pero haré un resumen y después os voy a dar pie a que podáis preguntar, ¿eh? Voy a sentarme y empezar, para permitir poder ya empezar a explicar. Mirad, yo en el año 71 hacía el servicio militar aquí en la base de radar del Paní, del EVA 4. Y esto ocurrió el 25 de marzo del año 71, durante la tarde-noche, que ya quedábamos solos nosotros, porque la parte de oficiales se marchaba todo el mundo, solo quedaban los controladores de radar. Empezamos a oír que los perros que teníamos un grupo de perros pastor alemán, ladraba y hacía mucha algarabía. Fuimos a verlos, intentamos calmarlos, pero los perros prácticamente no se dejaron calmar demasiado. Y al final nosotros nos fuimos a ver la tele porque era lo que hacíamos cada día por la noche. Y mientras veíamos al superdetective Mannix, que era lo que ponían en esa noche, y lo recordaré toda mi vida, que esta era la película que ponían, los perros empezaron a aullar. Era poco frecuente que el pastor alemán aulle,
así como un husky o un malamute o algún perro de estas otras razas acostumbra a aullar, el pastor alemán no es lo más habitual. Y cuando nosotros oímos que nuestros perros pastor alemán empezaban a aullar, pues salimos a ver qué ocurría, porque nos dimos cuenta que algo estaba pasando. Cuando salimos, el compañero que estaba en la caseta de guardia de la subida al radar, casi al mismo tiempo que nosotros, nos indicó y nos dijo: mira ahí arriba, ¿qué es esto? Y efectivamente, a una altura que era prácticamente muy cercana, porque realmente se veía con una gran nitidez, había una nave clásica, vale decirlo aquí, una lenteja, ¿no? En la que en el centro se veían como lo que podían ser ventanillas o luces, y esa nave estaba parada a una distancia en la que nosotros la veíamos, pero como de unos 20 centímetros. Quiere decir que esto era muy cercano. Tenía una gran luz, pero resplandecía, pero no desalumbraba, no nos impedía la visión, se veía clara y nítidamente la nave. Vimos que aquello era algo que no era normal, fuimos a por nuestros perros, que eran perros de vigilancia. Nosotros estábamos en esa época, yo era un cabo habilitado del servicio de policía aérea, y nuestra misión era patrullar justamente todo el perímetro para intentar evitar que pudiese entrar, en teoría, alguien dentro del recinto que, por ser una base de radar, en esa época era una entidad militar de la considerada secreta. Cogimos al perro, nos pusimos los correajes, porque los perros obedecían el hecho de ver al soldado con sus correajes. Cogimos nuestras armas, mi compañero cogió un CEMME, que era el fusil ametrallador oficial del Estado del Ejército del Aire español, yo una pistola 9 mm Parabellum, y fuimos con el perro hasta las casetas de microondas que estaban al final de las caneras, hacia donde ya se llegaba a las vallas. Allí había el conjunto de antenas que permitían la comunicación, etc. Al llegar a la altura de las casetas estas, el perro se detuvo y, tal como estaba enseñado, marcó. Marcó quiere decir que hizo una posición, se le erizó el cabello de la nuca, se puso a gruñir y dio a entender de que algo estaba pasando allí, que había alguien que no era de la gente conocida, ¿no? Y nosotros estuvimos atentos a lo que pasaba, y a los pocos segundos nos apareció un ser muy alto, de casi 2,15, 2,20 metros de altura. Tenéis que imaginaros lo que es un ser de una persona de 2,20 metros de altura, cuando nuestra media es de 1,70 y pico, 1,80 m. Y este ser, en una noche que era muy oscura y no dejaba ver mucho, porque en esa zona de la valla, que ya se suponía que se había acabado el perímetro, no había luces, y se acercó rápidamente hacia nosotros. Cuando lo vimos que se acercaba rápidamente hacia nosotros, mi compañero gritó el alto: ¿quién va? Receptivo, se tenía que decir 3 veces. Al segundo
vio que no se detenía el ser y antes de gritar una tercera vez alto quien va, empezó a disparar el CEDME al bulto que venía hacia nosotros. Yo, también contagiado, con mi pistola Parabellum 9 milímetros, pues también descargué una serie de disparos sobre este ser que ante esta agresividad se detuvo. En un tiempo que pareció que se había parado, porque no sabemos, nunca hemos sabido determinar si pasaron segundos o pasaron minutos o el tiempo que pasó, el ser quedó a escasos 4 o 5 metros de nosotros. En ese momento hubo como una algarabía de voces en nuestras mentes, de manera que parecía que te estaban hablando, pero de una forma muy atropellada o en un idioma que no podíamos entender. Al final, el ser este se dio la vuelta y por el mismo sitio que había venido volvió a superar las casetas de microondas y todo lo que oímos fue un golpeteo contra las vallas, que eran vallas metálicas de 2 metros de alto. Lo que pudimos ver era poca cosa, porque era un aspecto humanoide, muy alto, pero un aspecto humanoide. Parecía que llevaba unas melenas largas, un traje muy ajustado, y lo que más conseguimos ver fue a la luz de los propios disparos. Vimos una hebilla en su cinturón, una hebilla que después con el tiempo hemos llegado a entender que la propia hebilla tenía una cierta luminosidad, ¿no? Y eso es lo que nos permitió ver esa noche, la poca luz que había, etcétera, etcétera. Claro, podéis imaginaros que al ponernos a disparar se armó una algarabía tremenda. En la base todo el mundo empezó a decir: ¿qué pasa? Estos están borrachos, estos se han armado aquí una juerga y al final han disparado, les vamos a meter un puro. Y subieron rápidamente el capitán de guardia y el sargento primero, que también estaba de guardia, a ver qué había pasado. Cuando llegaron, pues nos dijeron: esto no, vamos a meter un puro porque esto os habéis emborrachado. Pero poco a poco fueron viendo, ante la explicación que dimos, que coincidíamos. Nuestro estado de ánimo también dejaba entender de que algo había pasado, que era extraño. Les hablamos del golpeteo contra la valla, y yo antes con el perro habíamos avanzado hasta la valla y habíamos seguido la valla hasta que habíamos encontrado un espacio que faltaba en la valla. Faltaba un espacio de 40-50 centímetros que en ese momento no pudimos verlo más que a la luz de las linternas, como que faltaba un espacio que no encontrábamos donde podía estar, pero no estaba desvencijada hacia afuera, sino que estaba como cortada, como desaparecida, como volatilizada. Claro, ante todo esto los oficiales se dieron cuenta de que había pasado algo y que no era tanto una juerga montada por los soldados, sino que alguna cosa habíamos visto y que coincidía muy bien. Nos pidieron un informe a los dos y al tercero que estaba en la caseta respecto a lo que había pasado, y allí vieron también que, aunque lo hicimos por separado, coincidíamos con todos los hechos en sí. Y entonces, bueno, nos dijeron que cogiésemos los perros
nos pusiésemos todos a patrullar por toda la valla y que el día siguiente que teníamos que nos vendrían a buscar para bajar, para hablar con el teniente coronel, etcétera, etcétera, ¿no? Esto fue lo que nos pasó. A destacar un par de cosas. Primero, la sensación de ese parloteo que vino a mi cabeza concretamente, porque después comprobamos que al compañero no le había pasado esto mismo. Y para mí ese parloteo es algo que se quedó como algo que yo recibía de este ser, pero que no podía distinguir, no podía aclarar. Por la noche nos fuimos a dormir muy tarde. Estábamos agitados, estábamos hablando unos con otros, pero curiosamente fue estirarse en la cama y quedarse profundamente dormidos. En ese sueño yo pude verme a mí mismo como volando y acudiendo hacia el punto donde hubo el encuentro, como si lo viese en un sueño o en una pantalla o en un viaje astral, ¿vale? Entonces pude escuchar la voz del que me hablaba, que era este ser, y ya me estaba diciendo algo mucho más concreto, de forma que las palabras ya eran entendibles, aunque yo no me quedaba con lo que me estaban explicando. Volvió a pasar un día en el que no hubo incidentes, y a la noche siguiente volvió a aparecer una nave. Esta vez era la misma nave en una posición mucho más alta y que ya se pudo ver por la inmensa mayoría de gente de la base, porque al principio éramos 3 los que lo vimos, pero es que en esta segunda vez, claro, ya todo el mundo estaba pendiente de lo que ocurría y efectivamente hubo mucha gente que pudo verlo, ¿no? De ahí empezó a correr por toda la zona de Rosas, de Cadaqués, el hecho de que en la base radar ha bajado una ovni y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues vale, esto pues sí era cierto. Y yo volví a dormir esa noche y me volvió a pasar exactamente lo mismo. Pero en esta ocasión, cuando oí las voces que me enviaba a mi mente ese ser, yo entendí perfectamente el mensaje. Hasta el punto que de pronto me desperté y dije, hombre, ahora sí que entiendo el mensaje. Y me volví a quedar automáticamente dormido. Al día siguiente, yo sabía que había oído el mensaje, pero no recordaba el detalle, como si realmente ese mensaje me lo hubiesen dado encriptado para que yo lo fuese recordando con el tiempo cuando fuese el momento adecuado. Bueno, esto fue una situación tremenda para toda la base, para las personas que estábamos implicadas. Pasaron más cosas, esto sería muy largo de explicar, y lo que me interesa es explicaros lo que pasó a continuación. Cuando alguien está sometido a una experiencia como esta, es evidente que lo primero que te haces es un montón de preguntas, porque empiezas preguntándote si ha venido un ser que no sé de dónde es, de dónde ha venido, qué quería de nosotros, por qué ha venido aquí, por qué yo, y automáticamente pasabas a preguntas de nivel más personal y te preguntabas, bueno, ¿y quién soy yo?
y a dónde voy yo, ¿entendéis? Entonces, todas estas cuestiones son cuestiones que a partir de ese momento nos empezaron a acompañar. Cuando acabamos el servicio militar, los dos compañeros y yo montamos un equipo de investigación ufológica. Nos hicimos con un Land Rover de un amigo que tenía una empresa de construcciones, nos hicimos con cámaras con ultravioletas y tal, y allá donde había una noticia de que pasaba o había pasado alguna cosa, íbamos corriendo para allá. Investigábamos, preguntábamos, nos explicaban las cosas, cogíamos todos los datos, y esto duró un año y medio, porque al cabo de una cantidad de casos distintos que pudimos investigar, yo personalmente me di cuenta de que eso no servía para nada. Que realmente, si había venido algún ser con un nivel evolutivo mucho más elevado que el nuestro, de lo que se trataba era de intentar subir tu propio nivel evolutivo para acercarte un poco más a ese posible contacto, que de hecho era lo que queríamos nosotros conseguir a partir de ese momento. Recuperar ese contacto, saber el porqué de muchas cosas, ¿no? Y entonces yo empecé un periplo distinto, que fue un periplo de estudio, en el que estuve en escuelas esotéricas, en el que estuve en filosofías religiosas, y me encontré con cantidad de personas que sabían mucho y que todas querían que te integrases en sus estructuras. Y sobre todo que todas pensaban que tenían la posesión de la verdad. Y esto, amigos míos, no es cierto. La verdad no es una ni única, sino que cambia cada día. Es verdad que yo en este momento estoy aquí con las rodillas que me fallan. Ayer no era este caso y mañana tampoco lo va a ser. Por lo tanto, lo que es verdad hoy quizá no es verdad mañana. Yo seguí con mis investigaciones hasta que al final pensé que tenía que conseguir llegar a un nivel de vida distinto del que había llevado hasta entonces. Yo entonces teníamos en mi familia un negocio familiar, una comercial de ferretería, ¿no? Y yo lo dejé todo, y con mi esposa y mis dos hijos me fui a vivir al Pirineo de Leguía. Hice una renuncia, hice un desarraigamiento de la situación familiar y de la zona en la que yo estaba, y me fui a vivir solo, a enfrentarme realmente a lo que era mi propia existencia, mi propia responsabilidad, sin la protección teórica familiar, que ya os digo que es más teórica muchas veces que real, esta protección, y acabé en una zona del Pirineo de Lérida, en la zona de Esterri d'Àneu, en la que yo empecé a buscar un sitio para vivir con mi esposa y mis hijos. Y empezamos a situarnos allí. Después de una experiencia que está descrita en el libro, que os recomiendo leerla, en la etapa en la que estuvimos pensando qué hacíamos para poder marcharnos, lo que necesitábamos para poder irnos con seguridad a la montaña, fue así hasta, y no encontrábamos nunca la manera de tenerlo todo. Tener trabajo, tener una zona donde hubiese médicos, una zona donde hubiese estudios para los niños pequeños, que entonces tenían 7 años, 6 años, y nunca encontrábamos tener todas las condiciones. Hasta que una experiencia mía con
que viví con mi perro Schnauzer gigante en la montaña donde vivía, en la zona de Mataró. Yo soy de Mataró y estaba viviendo en un pueblecito pequeño que se llama Òrrius. Pues viví una experiencia que me gustaría que la leáis para que la podáis reflexionar, en la que a partir de ese momento yo llegué a casa y le dije a mi esposa: no nos hace falta nada, simplemente nos vamos al Pirineo y lo que tenga que ser, será. Y efectivamente es lo que hice al cabo de muy poco tiempo lo que hacíamos. Fuimos a parar allí al Pirineo y en el Pirineo vivimos toda clase de experiencias mágicas, increíbles, hasta que un día empezaron los contactos que en el fondo era lo que yo esperaba conseguir con todo ese movimiento que hice. Primero fueron contactos psicográficos. Algunos de ustedes sabrán lo que son las psicografías, pero las psicografías las desaconsejo porque pueden ser positivas y limpias, pero también pueden ser interferidas por tu propia mente, como me pasó a mí, hasta el punto de que me perdí completamente y tuve que dejarlo porque, gracias al ángel que siempre he tenido conmigo, que es mi esposa, me hizo ver de que me estaba yendo escribiendo hasta psicografías hasta por las paredes, ¿no? Y que eso no era lo que se dio en un principio, porque gracias a las primeras psicografías tuve mi primer encuentro con esa nave que me vino a ver en una cita concertada, con la que me encontré, y vino hasta donde yo estaba en una noche en la que había nieve en la carretera, y yo llegué a unos prados en donde pensé que era allí donde tenía que ir, y la nave bajó, vino hasta donde estaba yo, me iluminó con un foco tremendo, casi salgo corriendo, por no decir alguna cosa fea, porque desde luego fue un susto para mí bastante importante. Sin embargo, fue la demostración palpable de que mi contacto psicográfico era correcto, ¿eh? Y hubo varios contactos así, y empezó una etapa de información en la que me daban muchas pautas, muchas informaciones de muchas cosas que yo no sabía ni podía saber, y que demostraban de que tenía realmente un contacto serio. Sin embargo, al cabo de poco tiempo, la mente interfirió, porque a nuestra propia mente hay un momento en que no le gusta que alguien de fuera tome las riendas. Y entonces empieza, en este caso, lo que yo me encontré, es de que empezaron a darme citas de encuentros que no se producían nunca, citas de encuentros en las que te decían encima de que eras tú que no tenías fe suficiente para que te aburrieses. Y afortunadamente allí la mano, como os decía, de mi esposa fue la que me hizo ver que eso no era lo mismo que al principio, ¿eh? Que al principio la información era muy interesante. Y entonces yo lo dejé, volví a mis meditaciones, volví a mi trabajo. Yo trabajaba en esos momentos en una granja de cría de urogallos que había en Esterri d'Àneu, que todavía está, donde criábamos los urogallos para repoblar porque estaban casi en extinción, ¿no? Entonces yo me dediqué a eso, me dedicaba a la recolección de plantas medicinales que vendía convenientemente cogidas, mirando no solamente la luna, sino a las épocas, haciendo un secado de plantas medicinales
perfecto para que conservasen sus propiedades, y las bajaba a grupos de médicos que conocíamos, porque como nosotros la medicina que siempre habíamos empleado era la medicina de naturópatas que había en esos momentos, pues ellos recogían todas estas plantas y las distribuían a los colectivos de médicos naturistas, y les encantaban porque eran plantas que estaban bien cogidas, etcétera, etcétera. Porque, señores, no es lo mismo coger unas plantas cuando la savia está subiendo que cuando la savia está abajo. El principio activo de cada planta es distinto. Si hay una subida, que es cuando la luna es creciente, o están en luna menguante. Quiero decir esto simplemente como el hecho de que realmente se pueden hacer las cosas bien, y entonces como las hacíamos bien, los médicos estaban muy contentos. Yo tenía también, había conseguido 50 y pico de colmenas de abejas, y con un melero de la zona de Trem me dedicaba a la recolección de miel, y después esa miel también trabajada y bien tratada la bajaba a tenderos de Barcelona, que la estaban esperando porque era una miel extraordinaria. Y en el Pirineo vivíamos de recolectar las setas en primavera y en otoño, y vivíamos de las frutas del bosque de verano. Con todo esto podíamos tirar adelante. Yo tuve que volver a todo esto y olvidarme de mi contacto. Aparentemente, cuando yo depuré esto lo suficiente, un buen día volvió a aparecer el contacto. Y en este caso el contacto fue teleauditivo. Yo oía en el exterior de mi oído el mensaje, y este mensaje venía siempre presidido por unos pitidos concretos para que yo tuviese la seguridad de que no me estaba engañando. Bueno, todo esto fue evolucionando y tuvimos diferentes avistamientos con otras personas, con otros grupos. Nos encontramos en citas que también subía gente de Lérida, o incluso en alguna cita había venido gente de País Vasco y de Canarias, o sea que venía gente que tenían citas, lo cual para nosotros también era la demostración de que no solamente era un fenómeno que estabas viviendo tú, sino que era un fenómeno que estaban viviendo otras personas en diferentes sitios de todo el planeta, en este caso de España, ¿no? Entonces, bueno, todo esto fue evolucionando, como comprenderéis, con los años, y en el año 89, en diciembre del 89, tuve una cita con Sharim, que es el ser con el que me vino a ver al servicio militar, al que disparamos. El señor se llama Sharim. No sé si alguien ve el nombre aquí, en blanco, Sharim. Bueno, Sharim es de una raza que son los chaúns, y yo tuve un encuentro físico con este ser. Tuvimos una larga conversación que está en el libro, en la que se explicaron muchas cosas. Al final él me llevó a su nave. Con su nave fuimos a diferentes sitios, a uno de ellos fue a Montserrat, y en fin, no sé qué más explicaros porque está todo muy explicado. Hay cientos de vídeos que explican todas estas aventuras, aunque ninguno con la extensión de lo que yo escribo
en los libros. Y es este punto, ¿qué hora es? Muy bien, pues es buen momento para que ustedes sean los que tomen la iniciativa y entablemos un diálogo, un coloquio, y me hagáis las preguntas, que a ver si así yo puedo contestar a las dudas que haya. Tú modera. Ahí hay una mano levantada, pues... Una pregunta muy corta. Entonces, cuando les disparasteis, ¿es que no apuntasteis bien o es que que no lo mataste, vamos? Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. No, es que es muy interesante por varias cuestiones. Primera, tengo que salvar mi posición diciendo que en el Paní éramos de los soldados que acertábamos más. Primera. Segunda, a 5 o 6 metros es imposible que una ráfaga de tiros del CEDME o de una pistola no acierten a 4 metros o como mucho 5. Después, cuando yo tuve mi contacto con Charim, claro, la primera cuestión que me planteé yo cuando lo vi venir a mi casa, al porche de mi casa, y quedó a menos de 1 metro de mí, fue: este me va a pegar una de hostias de miedo, porque si yo le recibía tiros. Pero bueno, afortunadamente eran seres bondadosos, y entonces a esta primera duda la conversación era absolutamente telepática. Me dijo de que su integridad física es mucho más energética que la nuestra. Nosotros tenemos una densidad de un 80% de materia y un 20% de energía. Pues los Shauns tienen un 90 y algo, 91% de energía y solo un 9% de materia. Claro, un cuerpo que es puramente energía, una bala lo atraviesa, pero no lo mata ni lo descohesiona, simplemente atraviesa y se acabó. Y como un CEDME, las balas van a parar a 1 kilómetro de lejos, pues esas balas no se encontraron los casquillos. Todos los casquillos estaban allí, pero ni resto de sangre, ni resto de ni roja ni verde, ni de ningún otro color. O sea que bien. Quería hacer una pregunta con respecto a la genealogía, porque has determinado una raza específica, y si es una raza raíz o subraza, y dentro del enfoque, digamos, cósmico para nuestra galaxia, ¿no? Te explico quién son los Shauns. Los Shauns son pleiadianos que emigran de la zona de Pléyades, de Maya, y van a parar a un sol, a un planeta de un sol que se llama Bellatrix y que está en la constelación que nosotros llamamos de Orión. ¿Vale? Entonces, ellos emigran aquí con una cierta facción de arturianos y hacen una simbiosis entre arturianos y pleiadianos, porque los pleiadianos son bajitos. Entonces es una hibridación. Es una hibridación. Esta raza es una hibridación. Un pleiadiano es muy parecido a nosotros, 1,80 m, 1,70 m, una cosa así. En cambio, un arturiano llega a 3 metros. Cuando hibridan, salen estos Shauns que tienen 2,10, porque es como una hibridación. Y tú has dicho que es una raza positiva, por decirlo. En este caso, bondadosos. Bondadosos. En Orión, digamos, está la contracara también, ¿no?
Sí, bueno, es que, a ver, aquí hablamos de las constelaciones y decimos Orión, como si fuese una sola cosa. Y no tiene nada que ver el cinturón de Orión, donde está Mintaka, el Milan, las tres que tienen la misma posición de las pirámides, y donde está el hombro del cazador, que es Bellatrix. Y por ejemplo, lo que es Orión representado en Egipto. Egipto, la herencia, digamos, en Egipto, ¿cómo la determinas con respecto a positivo o negativo? ¿Bondadoso o no bondadoso? No, la mayoría de Oriones son negativos. La mayoría, pero estamos hablando de mundos distintos. Aquí los hemos metido todos en una figura de estrellas, pero en el fondo es muy diferente. Sin embargo, dos razas anteriores terrestres proceden de Alnilan. Lemuria, Atlántida, etc. Proceden de la luz del centro, o sea, la estrella del centro de las tres que están en el orden de las pirámides. Y estas, de ahí son positivos. Las razas terrestres han venido de allí y han regresado allí, porque ha habido dos humanidades anteriores a la nuestra. De toda esta conversación que tuvieron, que me imagino que es lo más interesante, hay algo que me imagino que es muy larga y con mucho contenido, hay algo que realmente se pueda destacar, se pueda explicar, sobre todo para entender un poquito quién somos nosotros y qué es. Bueno, a ver, el libro es un capítulo y pico. Hay muchas páginas hablando de ese encuentro. Pero una cosa curiosa con él pues fue que con la diferencia de altura, yo estaba con mi cuello hacia arriba mirándole a él a la cara, porque lo tenía a 70 centímetros, y llegó un momento que yo pensé, coño, me voy a romper las cervicales aquí. Y en ese momento, cualquier cosa que yo pensaba, él la estaba escuchando. Y entonces me dijo, no te preocupes. Él, cuando salió de una esfera que aterrizó detrás de mi casa y vino hasta el porche de mi casa, activó en la hebilla de su cinturón, activó una especie de entorno, de un contorno luminoso, azulado, que era como un campo protector, que supongo que le protegía a él de todo lo demás. Entonces él me puso su mano en mi hombro y ese cuerpo de luz me envolvió completamente a mí también. Pero lo que pasó más curioso fue que yo empecé a levitar y quedé a su nivel de cara. Y entonces ya ese problema de que yo estaba mirando hacia arriba, pues desapareció. Entonces, como él había puesto su mano encima de mi hombro, yo pensé, tengo que hacer lo mismo. Fui a poner la mano en su hombro y ¡brum!, me metí dentro de su cuerpo. Porque claro, él es totalmente nivel energético. Y digo, ¿qué pasa que he metido aquí mi mano dentro? Pero cuando yo tomé conciencia de eso, volvió a subirlo y la subí a nivel de su hombro. Y entonces acabamos de mantener nuestra conversación pues con las manos uno en el hombro del otro. Están en el libro también incluso unos dibujos puestos muy interesantes en este sentido. O sea que esto es lo que me preguntabas, si había alguna cosa más. Algo relevante, como algo lo más importante de la conversación, que hablaron de mucho, ¿no? Claro, algo que recuerde que diga, pues esto fue lo más fuerte que dijo.
o impactante? Más que fuerte o impactante, me dio mucha información de quién era yo, de cómo había ido todo esto. En el fondo me estuvo explicando de que mi caso no es un caso de un contacto ufológico para dar mensaje al mundo, sino que realmente es una llamada de unos hermanos cósmicos a otro hermano cósmico para que regrese a mi origen. Eso es lo más importante de todo en esta conversación. ¿Cuál es tu origen? Mi origen es de que también soy un chaún. Sí. En el libro está explicado que con una maestra que me encontré en Perú, me explicó toda la ocasión en la que yo bajé a la Tierra, al planeta, que en ese momento buscábamos en el planeta muestras y estábamos en la tundra soviética, y allí fuimos muertos por unos seres primitivos que existían allí. Y entonces yo, como capitán de la nave que llevaba 4 tripulantes, asumí mi responsabilidad respecto a lo que había pasado, porque no nos tenía que haber pasado, porque nunca hubiésemos tenido que dormir fuera de las naves, ¿vale? Pero yo autoricé, porque tenía dos compañeras que querían dormir fuera de las naves, autoricé a que durmiésemos todos fuera de la nave y fuimos atacados por unos seres que nos mataron. La pregunta es, ¿cómo es que unos seres primitivos os mataron a vosotros? Y la respuesta es porque nosotros no podemos interferir en la vida al sitio donde estamos yendo a investigar. Y si nuestra reacción de defensa comportaba matar a alguien o herirlo, pues esto era algo que nosotros no podíamos hacer de ninguna manera. ¿Vale? Entonces, esto está explicado en el primer libro, está explicado todo esto, cómo fue y porque, en fin, porque pasó, bajamos 3 naves de 4 tripulantes cada uno, porque vale decir que la nave que vimos en el servicio militar aquí en el Paní y la que vino al Pirineo y vimos en el Pirineo es una nave que se llama Estela, que es de 16 metros de diámetro con 4 tripulantes, que es la misma que es la nave de Sharim. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Y cómo resucitaste? No resucitamos. Nosotros nos recogieron nuestros cuerpos y empezamos un proceso de reencarnaciones en la Tierra. Y como vamos un poco retrasaditos, porque somos un poco tontos, pues los míos me estaban llamando ya. Y me decían, oye, que tú tienes que venir ya porque ya todo lo que tenías que hacer ya lo has hecho y todo lo que tenías que pagar de alguna forma ya lo has pagado. Y entonces mi experiencia es, repito, la experiencia puntual, personal, de un caso distinto al de la mayoría de gente. Yo conozco mucho al Sixto Paz y conozco a muchos otros contactados que tienen un contacto, que les dan mensajes para la humanidad, etc. Este no es mi caso ni mi interés tampoco. Lo que pasa es que al haberse escapado todo esto a los medios de comunicación y haber llegado pues a tantos sitios, pues bueno, me veo obligado a explicar un poco más de todo esto, ¿no? Porque no es que no lo quiera explicar. Y entonces yo os he explicado esta primera parte de la historia porque después de que yo encontrase a este ser en el Pirineo,
hasta el día de hoy continúo con contactos con Luchagun. Y eso es lo que se explica en el segundo libro, en el que se habla de mi fusión con el ser que soy en las estrellas, con el ser que soy aquí en la Tierra. O sea, tú eres un avatar de tu ser en la Tierra. Exactamente, somos la misma cosa. Lo que pasa es que él está mucho más evolucionado porque está en quinta dimensión y va a pasar a sexta. Y yo pues estoy trabajando para pasar a cuarta, quinta, que será un cambio de dos niveles evolutivos distintos en una sola vez. ¿Y él te dio datos de hibridación actual en la Tierra? ¿Cómo? Datos evolutivos con respecto a hibridaciones en la Tierra actualmente. Sí, en la Tierra hay como 144 millones de personas que han estado en un proceso evolutivo y que estos van a cambiar dimensionalmente de lugar de residencia. Pero la inmensa mayoría de gente del planeta ha sucumbido a la influencia de los poderosos, del poder del económico, de los políticos, etcétera, etcétera. Bueno, dominados por ciertas razas. Sí, ayudados por una serie de razas que les están ayudando para que consigan todo esto. Pero la inmensa mayoría, imagínate que tenemos 8.000 millones de personas en este planeta y yo te hablo de 144 millones. Es más que suficiente como para repoblar una nueva dimensión planetaria, pero evidentemente es poca cosa. Sin embargo, interesante saber que todos los que están aquí que no van a evolucionar están también irremediablemente obligados a salvarse. Tardarán más, tardarán menos, darán más vueltas en su camino, pero conseguirán traspasar. Y esto, cuando tú hablas con estos niveles cósmicos, el tema más difícil de todos es centrar los tiempos, porque ellos viven en un espacio de tiempo en donde es un no tiempo. Entonces, a veces te dicen, esto será enseguida. Y yo estoy hace 50 años que estaba haciendo servicio militar aquí. Ya me dijeron las cosas que pasarían y que eran pronto. O sea que eso de los tiempos es difícil de decir, si será una cosa muy pronto o muy tarde. Pero tenemos una humanidad que es una pena, totalmente. Sí. A ver, hay un señor de allí que preguntaba primero y después usted. 144 millones. Millones. ¿De dónde sale este dato? Bueno, a mí me lo dicen desde los niveles cósmicos de Luchagun. Luchagun que viene de Maya. Sí, no, a ver, quizá no me he explicado bien. Venían, en un origen estaban en Maya, pasaron por Bellatrix y ahora están preparando su regreso a Maya para cambiar de nivel dimensional, de nivel evolutivo, perdona, no hay que confundirse, y pasar a sexta. La última pregunta, ¿tiene algo que ver los mayas que conocemos aquí con los mayas que vienen de Maya? Pues sí. Hay toda una raza de conocidos como los mayans. Yo tengo fotografías de ellos incluso, y que son raros porque son todos iguales y que se parecen bastante a los mayas de aquí que había. Sí. Lo que no te puedo decir si eran primero allí que aquí. Bueno, hay vestigios de los de aquí que vinieron gente de allí. Exactamente, eso hay una mezcla que puede ser ¿qué era antes? ¿El huevo o la gallina? ¿No? Pregunte Una usted. pregunta, si sabes,
si los seres cósmicos que venimos del mismo planeta, cuando estamos aquí, si nos reconocemos. Bueno, ahora se está produciendo un aumento de vibración cósmica, que esto quiere decir que llega a los planetas de nuestro sistema solar y está aumentando muchísimo. La resonancia Schumann estaba muy baja, en 8 o 9 megahercios, y ahora está en 35, casi 40 megahercios, con lo cual el aumento de la frecuencia vibratoria del planeta ha cambiado, y con él todos los que estamos en el planeta, desde una piedra, que es energía, una planta, un animal irracional o un animal racional, que somos nosotros. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay muchos reencuentros, nos estamos reencontrando muchísima gente que tenemos el mismo origen o el mismo nivel de frecuencia vibratoria, ¿vale? Sí es verdad esto. ¿Alguien más? Con permiso. Ha insistido en llamarlo él. ¿Es él, ella, ella o es solo...? Sí, no, muy buena pregunta. Es hermafrodita, 100%. Porque la cuestión de sexo a ese nivel ya no existe. Igual que no existe el nivel de familia. A veces hay alguien que cuando me pregunta me dice, ¿yo allí podré comer chocolate? Digo, te jodes, porque no vas a comer chocolate porque no tiene nada que ver. Porque es que es otro mundo, es otro concepto que difícilmente se puede entender y difícilmente se puede explicar. Yo tengo mis problemas para sentirme tanto de aquí como de allí, porque cada vez me siento más de allí que de aquí. Y entonces eso requiere todo un proceso personal porque se hace difícil comprender todo lo que se ven a través de unos ojos de quinta dimensión. No tiene nada que ver con lo que nosotros estamos percibiendo y viendo. Tengo otra cosa. El origen es allí, Orión, por ejemplo. ¿Y cuál es el origen primero? Mucho antes. O sea, el origen de ellos, de los que, si nosotros somos, si nuestro origen es aquello, el origen de aquello que es. Sí, claro. Hay muchas preguntas de este tipo que te tienen que surgir. Lo que yo te puedo decir es de que los pleiadianos, los taigetianos y otras razas de Maya, que también es grande, digo Pleiades, que también es muy grande, proceden de los humanos. Esta te lo puedo decir porque esta lo sé, porque se ha hablado y se ha preguntado y se ha contestado. No es que estén ellos primero y después nosotros, no. Lo que pasa es que ellos han evolucionado mucho más y de una forma muy distinta que nosotros. Pero ellos vienen del ser humano, de la raza, podríamos decir, raza humana. Otra pregunta, la última. Los mayas de aquí eran caníbales. ¿Los de aquí también? ¿Quién te ha dicho que los mayas de aquí eran caníbales? Hombre, se sabe. ¿Se sabe o se cree? Por lo menos en gran parte eran caníbales. Lo que pasa es que a la historia oficial eso no le interesa. Mira, la esencia de los mayas y la raza de los mayans que yo he visto no son para nada caníbales ni negativos. Son subrazas. Entonces hay aquí, una vez hay una raza en el planeta, se subdivide en multitud de razas con muchas culturas distintas
Y entonces empiezan los mayas por hacer sacrificios humanos, porque los dioses, pero eso no es la esencia de la raza en sí. Arriba a la montaña. Y mi pregunta es cómo, tú has dicho que hay venid buenos, ¿no? Y que tenías unos foscos. Entonces yo una noche durmiendo, también una experiencia que tuve aquí, una luz muy fuerte, me despertó y claro, y hubo un momento, sí que salí y había como algo rojo que se movía delante mío y las luces que me despertaron muy potentes estaban como al horizonte, más hacia el mar y se me pusieron justo delante y no te deslumbra pero ilumina mucho, es muy parecido a lo que tú. Y si miraba bien sí que parecía ver una línea, ¿no? Pero entonces, ¿cómo? A mí Tu me pregunta es cogió el miedo. cómo sabes Sí, si son buenos o, no, claro, o son yo malos. confío y me entrego o me cierro, que luego me entrego en la cama. Tú, ¿Cómo lo tú sientes? ni confíes ni te entregues con nadie. Vale. Lo único que tienes que hacer caso, a lo único que puedes hacer caso, es a tu propio nivel intuitivo. Y nada más. Y otra cosa, nunca ningún ser cósmico bondadoso te va a pedir que hagas nada. ¿Vale? Te lo digo porque yo he tenido entre la gente que he conocido, gente que han acabado pensando que venían del espacio y les decían que tenían que hacer tal cosa, y que después se morirían y después serían comandantes de no sé qué naves. Todo esto no preguntan nunca, no te piden nunca que hagas nada, ni mucho menos que vaya contra tu libre albedrío. Tú te equivocas por tú misma, ¿eh? Y te dejas conducir por tu propia intuición. Y después os quiero decir una cosa nada más, que es que solo hay algo, que es una energía que está en todos y cada uno de nosotros, que nos da las pautas mejores, que es el amor. El amor. Si todos diésemos valor e importancia al amor y nos supiésemos producir con amor, actuar con amor, todo nos iría un poco mejor. Confiar en vosotros mismos, confiar en la luz que sois, no la que tenéis dentro, la que sois, porque lo sois. Y confiando en todo esto, podéis ir hacia adelante con muchas cosas. Oye, solo preguntan gente de aquí delante. A ver, debajo he visto una mano. Levántate que no te veo. Aquí a ti, sí. Bueno, yo la pregunta es que ¿qué opinas de esta teoría que está haciendo como cada vez más fuerza, de que en vez de que todas estas entidades y seres vengan del espacio exterior, o además, haya como una coexistencia multidimensional? Lo que decía el Xavi, por ejemplo, que algunos vienen de intramarinos, intraoceánicos, otros intraterrenos. O sea, ¿qué opinan de eso? Sí, mira, en el planeta Tierra siempre ha habido un espacio interior ocupado y donde hay razas que han comunicado con nosotros y que tienen una relación con nosotros. Su experiencia con los seres de la superficie es tan negativa que han acabado intentando no conectar con nosotros, porque solo hacemos que barrabasadas, solo hacemos bueno, solo hay que mirar un poco lo que está pasando, ¿no? Pero existen, existen. Hay un caso muy fuerte de intraterrenos, una raza intraterrenas de tipo reptiliano,
que es el de Lacerta. No sé si buscadlo, Lacerta. En una ocasión salió un ser intraterrestre y entró en contacto con unas personas que lo estuvieron grabando y hay una amplitud enorme de lo que estuvo explicando este ser que se llama Lacerta, ¿vale? Podéis verlo, es uno más, pero independientemente... ¿Cómo? ¿Cómo se escribe? Com cerca, no? Cercar, de cerca. No. Es diu ell, el personatge era femenino y se llamaba de nombre propio Lacerta. Lacerta, tal como la oís. Si buscáis lo encontraréis. Esto hace ya bastante tiempo, pero en internet todavía se puede encontrar. Lacerta. Déjame acabar la pregunta de la chica de allí. Igual que lo que no hay que confundir es el hecho de lo que sería niveles evolutivos con los niveles dimensionales. Hay espacios dimensionales de existencias distintos al nuestro. Pero nosotros, en nuestro nivel dimensional, nuestro proceso evolutivo es un proceso de crecimiento en la vibración. Y el aumento de la vibración comporta el descenso de la parte material, ¿vale? Y esto es una cuestión distinta. He querido especificarlo porque ahora se confunde el nivel dimensional con las dimensiones. No deberíamos decir dimensiones cuando estamos hablando de nuestro nivel dimensional, el proceso evolutivo que tenemos. Y sin embargo es cierto que hay diferentes niveles dimensionales de existencia, que eso conviene saberlo. Y tú me avisas cuando sea la hora, a media. ¿A qué hora te aviso? A media. Vale, quedan 10 minutos, 15 minutos. 15 minutos quedan. Con respecto al caos operante en la tercera dimensión de la Tierra, la raza dominante de los representantes humanos que en la actualidad están siendo este caos, específicamente son reptilianos. La raza dominante en la Tierra. Sí, que dominan a los humanos que están delirando este planeta. No. Yo no diría eso porque en una época. ¿O son varias? En una época hubo unos reptilianos que colonizaron el planeta Tierra buscando una serie de elementos que querían, como minerales, como el oro, etcétera, no por el valor que pudiese tener el oro, sino porque tenía unos efectos en su planeta, ¿vale? Pero hoy en día estos no están ya, han marchado, ¿eh? Entonces, claro, decir quién es el que domina ahora respecto al planeta Tierra. El planeta Tierra, el que domina es el humano. Lo que pasa es que hay humanos con muy mala baba. Ese es el problema. Porque no puede ser que todavía esté primando solo la posibilidad de conseguir dinero, explotar a los demás, convertir en esclavos a todo el mundo y aprovechar nuestras dificultades evolutivas. Y eso es una mayoría, porque han conseguido hacerlo después de más de 2000 años, dándole, y la gente es que te dicen, ponte una vacuna, y tú dices, bueno, pero ¿por qué te pones la vacuna? Hombre, porque lo dice la tele. Coño, lo dice la tele, ¿vale? La tele te dice que te tires de cabeza al río, tú también te tiras, y se tiran. Sí, sí. Por lo tanto, no, es difícil esto, es muy difícil, ¿eh? Hay que protegerse bastante de
todo lo que es energía negativa. Afortunadamente ahora estamos consiguiendo poder tener orgonitas, ¿vale? Orgonitas. Yo puramente por esta cuestión planetaria he creado una empresa que se llama Protect Planet, Protección Planetaria, para ayudar a la gente a protegerse de toda la energía negativa que nos llega por tantas partes. Entonces hay una web que podéis encontrar, ahí podéis encontrar muchísimas explicaciones, vídeos y toda la producción, todo tipo de material que tenemos, que permite limpiar este material de orgonitas, cualquier cristal sobre lo que hemos estado trabajando, porque durante mucho tiempo hemos trabajado mucho solo con cristales, y lo permite limpiarlo de una forma muy fácil, cogiendo todos los cristales que tengas en casa y poniéndolos alrededor de una orgonita. La orgonita transmuta la energía negativa del cristal y lo limpia, lo pasa a positivo. ¿Vale? ¿Puedo hacer una última pregunta? Una pregunta tú, sí. Mira, es una pregunta cuando Shailene, es una pregunta de sentir, cuando Shailene está tocando en el hombro, ¿en qué densidad estás sintiendo ese 90% que tiene él sobre tu 80%? ¿Qué sensación? Explícanos la sensación que tuviste, esa sensación tan mágica que sale de ti. Tú lo sabes porque la has tenido en esta misma reunión, ¿vale? O sea que a ti precisamente no es a quien tengo que explicarlo, pero lo voy a explicar. Cuando alguien de un 80% de nivel de densidad intercambia con un ser de alta frecuencia y vibración, que de densidad prácticamente no le queda, porque le queda un 9% y el resto todo es energía, es como si tú entrases en una agua densa con una alta vibración. He estado en algún portal energético y al traspasar el umbral se nota esa misma sensación. Es como la de sumergirte en un espacio de agua que es un poco más densa que el agua que tenemos ahora y sobre todo vibra a un nivel de vibración diferente. Sí, casi como un plasma. Y te digo que te vayas ahora al lavabo y te limpies las manos, dejes correr agua, por favor. Hazlo ya. Hazlo ahora. Acompáñalo. Moca. Más rato. In your jewelry is the part of flower of life, and my question is if it somehow connects with Pleiadians, because in Chronic Akasha they read that I came from Pleiadians too, and I would love to contact with them. And the question is the flower of life and somehow how to contact with them. En la argonita llevas el símbolo que parece como una flor de la vida. Si tiene alguna relación con los pleiadianos, porque a ella le han dicho que ella es pleiadiana y le gustaría saber cómo puede contactar a través de la flor de la vida. Esta flor de la vida que dices que hay aquí no es realmente una flor de la vida, es el símbolo de 7 círculos que contiene toda una cantidad de elementos que hacen que sea armonía completa en todos sus elementos de ese bloque.
su compañero. So it says, this is not exactly the flower of life. It's got 7 circles. They are all connected. Y hace que armoniza completamente y mejora la posibilidad del contacto. Esto me lo inspiró el propio Sharim, ¿vale? Y de aquí salió todo el dibujo que veis aquí, que es el que llevamos todos los que hemos hecho nuestros estudios, es el símbolo que llevamos, ¿vale? Y que se puede conseguir hoy porque lo hemos incorporado a la orgonita. ¿Vale? A ver, preguntas, quedan 5 minutos. El que tiene pregunta que se levante, por favor. Así escuchamos todo. Luego por detrás si hay preguntas también. Vale. Pau. Yo tengo una pregunta. Has dicho que los extraterrestres son de 5 dimensiones. Perdonad, hay mucho ruido, por favor, bajar la voz. ¿Cuántas dimensiones lo que tienen? No sé si lo he entendido bien, 5. Y están pasando a la sexta. Sí, no. A ver, nosotros conocemos hasta 7 dimensiones que son comprensibles para nosotros como seres humanos. Pero hay hasta 12 dimensiones distintas. Entonces, en tu anterior vida, tú estabas en otra dimensión más alta que esta. ¿Quién? Tú, cuando has dicho que eras un capitán de una nave. No, yo no he dicho que fuese un capitán de una nave. Entonces, malentendido, lo siento. Pero, o el extraterrestre que contactaste, que vino en una nave, era de una dimensión más alta que esta. Sí. Cuando us van matar. Ah, no, cuando, al contrario, cuando nosotros llegamos aquí y nos exterminábamos, aún no habíamos pasado a 5ª dimensión. Estabais en tercera. Cuarta. Pero si tú estás en un plano de 4 dimensiones, no requieres moverte en un vehículo en un plano de 3 dimensiones. Sí, porque para llegar a los planetas más densos necesitas materializarte y materializas la nave, que es puramente energía, la materializas para esta visita concreta sobre el planeta, ¿vale? Por eso la nave estaba en forma material. Entonces tú usas la nave solo al entrar al planeta. Sí, y incluso las naves pueden ser invisibles absolutamente cuando están circulando y solo necesitan materializarse si hacen una aproximación muy grande a nivel de tierra, ¿vale? Si no, no les hace falta materializarse. Pero tú, por ejemplo, coges una hoja de papel. Para ponerlo fácil, un ejemplo sencillo. 2 dimensiones, una hoja de papel. Tú tienes 3 dimensiones. Ahora mismo. Tú en una hoja de papel eres Dios. Puedes hacer lo que quieras. Es imposible que dentro de una hoja de papel algo pueda dañarte, porque podrías salir de la hoja de papel. Claro, a tener más dimensiones. Ahí puedes empezar a tener explicaciones del por qué no, cuando nosotros disparamos sobre Sharim, no le estábamos alterando su estructura energética. Por eso, lo de cuando muristeis, sí. no soy capaz de comprenderlo. ¿Cómo? ¿Por qué morimos? ¿Cómo morimos? Porque nos habíamos densificado por el medio en el que estábamos. Mira, cuando nosotros bajamos a la Tierra, que en realidad la Tierra se llama Merla, no es la Tierra, pero bueno, es igual como la Tierra, veníamos con una misión de búsqueda de elementos materiales, insectos,
plantas, etcétera, etcétera. Bajamos 4 personas en una misión de búsqueda y de estudio. Entonces, todo se materializa en el momento en que tú vienes aquí para hacer esto, porque todo es material. Entonces, claro, fuimos atacados porque estábamos durmiendo como seres materializados, porque es imprescindible hacerlo así por la forma en que la nave estaba materializada y nosotros éramos parte de esa nave. Las naves de los Chauns no son naves construidas con tornillos, soldaduras, son naves creadas. ¿Creadas como? Mentalmente. ¿Vale? Entonces hay momentos en que son unas naves puramente inmateriales, pero hay otros momentos en que son naves materiales. Sí, y entonces dormisteis en un plano material y os mataron en el plano material. Teniendo... Por eso tuvieron que coger nuestros cuerpos y llevarlos, una vez muertos, de nuevo al origen de donde veníamos. Sí. Bueno, a ver, de esto que estás planteando hay mucho que explicar, ¿eh? Lo que pasa es que ahora estaríamos mucho rato para explicar todo esto, pero en principio está fundamentado un poco por lo que hemos estado comentando hasta ahora. Sí, yo solo me daba curiosidad de eso, las dimensiones Sí, entiendo. Tú, desde el nivel de vista dimensional, pues claro, puede haber, oye, en cualquier caso te digo que hay muchas preguntas que yo no sé responder, ¿eh? O sea, normal. Pero, a ver, no pretendo saber de todo, ¿no? Pero tengo mucha información de la que he conseguido y de la que me ha llegado, ¿vale? O sea que sería interesante tener una conversación de este tema, ¿eh? Sería muy interesante. Porque tú conoces a este chico. Yo te conozco. No lo sé. Bueno, igualmente no lo hemos comentado antes, pero a las 4:30, estaremos en Moxa, en la tienda, en la sala de dentro. Estará él, podremos hablar más así. Sí, aunque la finalidad de la tarde es poderos firmar los libros que compréis. Y os voy a pedir, por favor, que compréis libros. Que aquí yo vengo para explicaros lo que queráis y esta es una entrada libre. Pero hemos traído muchos libros que creo que están todas estas explicaciones mucho mejor dadas. Vale, Dígame. una pregunta más por ahí. Espera, que por ahí alguien levantaba antes. Sí. Por detrás, a ver, Violán, que lleva rato. ¿No has levantado la mano? ¿No? Sí. Sí. Nos hacen... Sí, agradecerte que hayas venido, que es un privilegio. Has hablado del cuarto de aproximación, ¿no? Los hermanos Guzmán, no sé si ellos hablaban de los Guzmán también, los seres. Cuando hablamos de que somos avatares, que es avatar de este ser, pero podemos ser más avatares del mismo ser, porque a veces cuando se presenta un hermano Guzmán que continuamente va presentándose, entiendo que puede ser, podemos ser el avatar de este ser, sí, y también el papel que están haciendo también los Guzmán, y el avatar pregunta sobre la ascensión. Realmente hay un plan diseñado para la ascensión de la Tierra. ¿Vamos bien o vamos con el Guzmán? Bueno, porque yo creo que... Bueno, ¿y qué consejos nos puedes dar? A ver, dos cosas. Una, la ascensión de la Tierra no será una ascensión de la gente que se queda en la Tierra. Y después hay un traslado de toda una gente concienciada, ¿vale? Para poder estar en un nivel evolutivo distinto, ¿vale? Entonces son dos cosas diferentes.
Una es la tierra en sí, con toda la gente que se quedará aquí, y la otra es, no es el tema del rescate del que tanto se ha hablado, no es un tema de rescate que vengan, te cojan, te suban a una nave y te lleven, pero habrá una situación también dimensional que hará que todo 144 millones de personas, por decir esa cifra de la que hemos hablado, se verán de pronto en una existencia nueva. Y aquí, por que la gente se lo pregunta, aquí nadie les echará en falta. ¿De acuerdo? Porque claro, la mayoría de gente me dice, bueno, pues si se van, entonces ¿qué pasará si se va mi hijo o se va no sé quién? No, aquí no les echará en falta a nadie. ¿Vale? ¿Y a la otra cuál era, perdona? Ah, sí. Hay hasta, en el caso de Sharim, de lo que sería un poco hasta ahora, que ha estado en quinta dimensión, ha tenido muchas intervenciones en muchos sitios y con mucha gente, porque no necesariamente ha estado solamente para mí, ni conmigo. Pero ahora él está recogiendo retales, ha recogido prácticamente todos los retales de su propia entidad para ser un ser completo, ¿vale? Y a partir de este momento que ya es un ser completo, ya no hay más avatares de él por ningún lado. Sin embargo, la mayoría de chaúns que aún están en quinta dimensión sí que son avatares de muchísima gente distinta. ¿Vale? No son avatares de un solo personaje, un solo ser. ¿Vale? Lo mismo pasaría con los Guzmán y con otros seres, ¿no? O sea, hay un avatar y pueden ser varios vinculados a ese ser. Sí, claro. Jordi. Sí, ¿existe una razón real del por qué este expediente clasificado X español norteamericano a día de hoy no se ha desclasificado, a pesar de que vinieron aquí a la base donde estabais haciendo la mili los hombres de negro? Justamente por eso no se ha descalificado, porque eso ha sido considerado siempre un caso fuera de lo normal. Que haya venido una nave, que haya bajado un individuo a una base de radar, que los soldados le hayan disparado, todo esto es muy fuerte. Como el Ejército del Aire español puede justificar algo así. Entonces, por eso no ha descalificado nunca este caso. Pero es que el pueblo de Rosas también lo vio, la nave, después otro día, porque vino. Sí, pero de toda la gente que lo vio, los militares no tienen informes. Tienen informes de los que estuvimos allí y de los militares que en ese momento estuvieron allí. El informe este que tú me dices es así de gordo, No te creas que es poca cosa, Porque además nosotros éramos 9 entre los miembros de la Policía Aérea. Pues todos y cada uno de ellos están investigados, como lo estoy yo, completamente investigados, pero lo están los militares que estaban en ese momento en la base. Bueno, ahí sí es brutal. El que vio todo el expediente fue Miguel, ¿cómo se llama? Miguel Pedrero. El libro, sí, Miguel Pedrero. Pues este vio, porque fue a la comandancia y ahí está con el comandante que tenía este expediente y se lo dejó ver, pero se lo dejó ver aquí encima de la mesa, nada más. Y no se ha descalificado. Yo pensaba que cuando hicieron la gran descalificación que hubo de muchos expedientes, este también saldría, porque mira que de información tienen,
pero no lo han hecho. Yo no domino. Quizá por los hombres de negro, vete a saber. Bueno. En resumen, ¿qué venimos a hacer? Un crecimiento espiritual para pasar de dimensión. Es como un aprendizaje aquí para crecer y... Sí, todo está dentro de un proceso evolutivo en movimiento, ¿vale? Pero no en la Tierra con nosotros, sino en todo el cosmos. Entonces nosotros somos quizá las pulgas más pequeñas de todo este proceso. Pero venimos aquí exactamente, a ir entrando en esa escalera evolutiva y de desdensificación, poco a poco, de la materia que somos. La materia hacia la energía. ¿Vale? Gracias. ¿Qué más? Aprovecha. Ahora que se habla tanto de la inteligencia artificial, ¿puede ser que nos la están ayudando desde fuera? ¿El hombre es capaz de hacer todo esto de la inteligencia artificial por sí solo? Nos han dado, como esto nos han dado muchísimas cosas, ¿eh? Pero por ejemplo os diré que nos dieron ya la fusión en frío. La fusión en frío, no la fusión atómica, la fusión en frío es la solución para todas las necesidades energéticas del planeta. Y a pesar de que se dio y se publicó en 3 lugares distintos del mundo, no han querido nunca que esto se llegase a saber y se pudiese utilizar. Como eso, la inteligencia artificial, para mí no hay ninguna duda de que ellos han ayudado a todo esto. Sin embargo, cuidado con la inteligencia artificial, porque tiene cosas positivas, pero por desgracia es algo que es muy susceptible a que haya muchísima gente aquí haciendo cosas negativas. Por ejemplo, la gran cantidad de avistamientos de todas clases que están saliendo ahora, 9,9, todo fake. Y la inteligencia artificial ayuda mucho a hacer todo esto. O sea que cuidado con la inteligencia artificial. Dígame. Bueno, en el meu cas, no és que m'estigui sonant tot xino, us ho explico. Però sí, que en el meu cas, o sigui, hi ha gent que està com molt informada o molt més... En castellano, por favor. Sí, que hay gente que estamos aquí en esta sala que está muy informada o que están mucho más avanzados. O sea, yo ni idea, ¿vale? Pero ha habido algo que en un momento puntual pues me ha hecho venir de Puigcerdà para estar hoy aquí. Llavors, cuando la chica de verde ha preguntado lo de que un mismo ser tiene diferentes avatars, también nos podemos, o sea, por ejemplo, en esta reunión de un mismo avatar o de conocernos con otros. Aquí puede haber muchos reencuentros, pero para que los reencuentros se produzcan hay que tener una sensibilidad y una bajada de barreras para que se puedan producir los reencuentros. El gran problema que tenemos es que todos tenemos muchas barreras puestas. Y entonces esta cantidad de barreras que tenemos puestas hacen de que muchas veces nos pasan por el lado
frecuencias que no nos enteramos porque todos estamos un poco en preventivo de cara a que nadie nos engañe, que nadie nos la meta, etc. Por lo tanto, sí, a tu pregunta, sí. Esto puede ser para que tú te encuentres con determinada persona. O contigo misma. ¿Vale? O sea que sí. ¿Vale? Bueno, yo os... Última pregunta. Yo reconozco que tú viajas a otra dimensión. ¿Cómo lo haces? ¿A través de la meditación? Los sueños. Otras veces se produce a través de una meditación guiada, conducida para conseguir un contacto. Hay diferentes formas de poder llegar a esto. En mi caso, yo estoy fusionado con un ser de quinta dimensión y entonces donde él está, estoy yo. Hay un momento que nos llamamos Arlo, que somos el mismo ser, pues fusionado, porque uno éramos un retal del otro, y si no nos fusionamos, ninguno de los dos podemos ser auténticamente seres completos. ¿Vale? Entonces, en este caso, en mi caso, no es pertinente porque no es el de la mayoría de las personas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que sepáis todos que habemos estado muy acompañados aquí hoy. Habemos estado muy acompañados aquí hoy. Y esto es gracias a que la mayoría de vosotros tenéis el nivel de sensibilidad necesaria como para percibir lo que realmente está pasando. Y en este sentido, yo tengo que deciros tres cosas. Gracias, gracias y gracias.